La doctora Barbosa es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la Universidad Católica, académica e investigadora en la Universidad Austral de Chile y presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile. Su línea de investigación está inserta en el cambio global, específicamente estudiando las relaciones existentes entre el ser humano y su hábitat desde una perspectiva ecosistémica. Su tema principal ha sido determinar los efectos de la fragmentación de hábitat, tanto sobre las especies como sobre funciones ecosistémicas para desarrollar prácticas de conservación. En los últimos 8 años ha comenzado a usar como modelo de estudios ecosistemas altamente perturbados y dominados por el ser humano, como lo son ciudades y agrosistemas. A continuación, ¿qué tiene que ver una buena copa de vino con el bosque? Buscando alianzas para la conservación del patrimonio natural. Buenas tardes, gracias por invitarme a dar esta charla. Le cambié un poquitito el título, no pasa nada, ¿cierto? Y bueno, gracias por haber venido. Espero que haya hartas personas mirando en streaming y espero encantarlos un poco con la ciencia que les voy a mostrar hoy día. Entonces hoy día vamos a hablar de vino, vamos a hablar de conservación y vamos a hablar de la vida de una científica, en este caso, que soy yo. La declaración número 1 es que yo soy ecóloga ecosistémica, como decía el video. Soy ecóloga con letra grande, porque siempre hablamos de ecólogos, pero yo soy mujer y trabajo en diferentes sistemas. Trabajo, por ejemplo, las preguntas que me hago pueden estar basadas en un sistema supernatural. Esto acá es una reserva biológica. También las mismas preguntas que me hago están en los sistemas agrícolas, por ejemplo, y como decía, incluso en sistemas que son altamente modificados, como las ciudades. Entonces esto en realidad es como un gradiente de intervención humana. En general uno solamente ve a los ecólogos o ecólogas trabajando en estos sistemas. Y entonces lo que van a ver hoy día es una mezcla de visiones para poder entender los sistemas en donde nosotros vivimos. Y la pregunta que es transversal a todos estos sistemas es, en el fondo, cómo la ciencia puede aportar a la mejor toma de decisiones. Eso es la pregunta que en el fondo va más allá de la pregunta científica, sino que en el fondo va por ese objetivo. La declaración número 2 es que en el fondo, como yo soy ecóloga ecosistémica, aquí está la disciplina de la ecología ecosistémica en medio de muchas otras disciplinas. Y eso es bien interesante, y es fantástica la ecología ecosistémica, justamente por eso, porque integra otras disciplinas, se nutre de otras disciplinas, por lo tanto todo lo que yo les voy a mostrar hoy día no está hecho en aislamiento, no solo desde el punto de vista de la disciplina, sino desde el punto de vista de la cantidad de personas que trabajan conmigo y han trabajado conmigo por un buen tiempo, y por eso hoy día puedo contarles una historia linda. La declaración número 3, que está agregada aquí, porque Gabriel dice que también tenemos que mostrar que somos personas, porque típico que los científicos somos como una cosa diferente, como que no somos parte de la comunidad, ¿cierto? Como que somos un ser aislado. Esta soy yo, y el objetivo en mi vida, o sea, nací más o menos arriba de un caballo, inmersa en la naturaleza, y después decidí estudiar y hacer un doctorado, sigo inmersa en la naturaleza, mirando cosas que no se ven siempre, que es como un poco esta como biodiversidad y estas funciones invisibles que están aquí, en este caso en el suelo, esto en el Parque Nacional Fray Jorge. Y yo hoy en día dedico una importante cantidad de tiempo a hacer esto, lo que me están viendo acá hacer, y porque me interesa, como les mostré antes, que la ciencia esté disponible para todos nosotros para poder tomar decisiones, esperamos que sean más acertadas. Y hoy día entonces les voy a hablar, el contexto de mi charla está dentro del término que conocemos como cambio global. El cambio global, que al tiro la aclaración, el cambio climático está dentro del cambio global, entonces son cambios a nivel planetario, como dice ahí, sobre el clima, la productividad, los recursos hídricos, la química atmosférica, etc. Pero también son cambios sobre los sistemas socioecológicos, porque nosotros dependemos de todos esos conceptos que yo les estoy mostrando ahí. Por lo tanto, cuando estamos en un contexto de cambio global, también estamos pensando que esos cambios eventualmente pueden tener un impacto importante en el bienestar humano. Algunos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy día, la ola de calor allá afuera, pero en general, ¿cierto?, el aumento en las frecuencias de intensidad de los eventos climáticos extremos. Aquí tenemos 3 huracanes
en la costa de Estados Unidos y México al mismo tiempo. Y es lo mismo que estamos viendo afuera, una ola de calor. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada vez tenemos estos eventos climáticos extremos, donde tienen muchas consecuencias para nuestro bienestar, cada vez más seguidos. Eso es parte del cambio climático. También la contaminación por exceso y uso de fertilizantes. Imagínense que solo hace 70 años que estamos usando fertilizantes sintéticos, es decir, por ejemplo, vamos a Sodimac o a otro lugar y compramos el famoso NPK. Bueno, pues antes de eso, ese trabajo de fijar nitrógeno solamente lo hacían las bacterias. Entonces nosotros hemos duplicado y casi triplicado la cantidad de nitrógeno que hoy en día ocurre en los ecosistemas y que muchas veces termina en los océanos y en los cuerpos de agua. Hemos logrado hacer una modificación extrema de la cobertura terrestre, y por eso que muestro Dubái, porque en el fondo hemos sido capaces incluso de construir partes de ciudades sobre el océano. O sea, tenemos esta capacidad de modificar todo. Y esto también ha generado que estemos enfrentando la sexta extinción masiva del planeta. Eso significa que las extinciones masivas anteriores ocurrieron por básicamente procesos geológicos, por ejemplo, la extinción masiva que ocurrió cuando desaparecieron los dinosaurios, pero sabemos que esta, la que vivimos actualmente, es producto de nuestra actividad. Sin ir más lejos, hace poquito salió, hace unos días, este reportaje en la revista The Guardian, que nos muestra una de las evaluaciones recientes, donde muestra que básicamente hemos eliminado el 60% de las especies, principalmente de mamíferos y vertebrados, de la faz de la Tierra, y una de las razones para eso es el alimentarnos. Entonces, de alguna forma, nos comemos el mundo o nos comemos el planeta, y entonces aquí tenemos 300 especies de mamíferos que han desaparecido, los océanos sobrepescados, y además la pesca que se hace en general es industrial, es decir, sacamos todo. Y esto es súper importante porque a veces pensamos que la naturaleza es como algo lindo de tener, pero no es solo algo lindo de tener, sin ir más lejos, es algo de lo que nosotros dependemos. Y este artículo que salió en The Guardian es bien interesante porque dice comida eléctrica, y en el fondo propone, a base de varios argumentos e investigaciones, que en realidad debiéramos de empezar a pensar cómo podemos alimentarnos de elementos o hacer comida de elementos que no sean ni plantas ni animales. Todo lo que estamos viendo ahora es una revolución tecnológica, social, planetaria. Y algunos autores dicen que en el fondo este cambio social profundo que estamos viviendo es parecido a la Revolución Francesa. Entonces aquí en el fondo ustedes pueden ver cómo describe Charles Dickens las paradojas de esta revolución. Y lo más importante aquí, en el fondo, entonces, que nos movemos entre el mejor de los peores de los tiempos, entre la sabiduría y la locura, entre la fe y la incredulidad, y entonces entre la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Porque estamos en un momento en donde hay tanto debate, y ayer escuchamos un ejemplo, ¿cierto?, respecto a estas cosas medias pseudocientíficas o quizás la ausencia de ciencia en todo su espectro, que en el fondo no podemos tomar decisiones. No estamos siendo capaces de tomar decisiones inteligentes a pesar de la crisis en la que vivimos. Tanto así que, por ejemplo, la revista The Economist en el año 2011 habla entonces de lo que nos conocemos en ciencia como la nueva era del antropoceno. Entonces ahora tenemos una era geológica con nuestro nombre. ¿Por qué? Porque en realidad los cambios que hemos generado en la faz de la Tierra, que es lo que yo ya les he mostrado de alguna forma, son tan grandes en magnitud, es decir, en el tiempo y en el espacio, que nosotros como humanidad no sabemos, nunca hemos estado enfrentados a esta situación, por lo tanto, no sabemos cómo resolverla. Es decir, tenemos que empezar a hacer experimentos para saber, experimentos en el sentido amplio, ¿ya? Nunca nos hemos enfrentado a la humanidad de esto. Entonces la pregunta podría decir, ¿quién va a poder salvarnos de nosotros mismos? Y yo tengo una idea. Esta foto satelital nos muestra la productividad primaria neta. Es un término súper técnico, pero que algunos lo vimos en el colegio también. Pero básicamente es toda la vegetación, todo el carbono que se fijó de la atmósfera a través de la fotosíntesis, que es como se alimentan las plantas, ¿cierto? Y en el ecosistema terrestre. Como es noviembre, vemos que está todo bien verdecito en el hemisferio sur y más seco en el hemisferio norte. Eso que está ahí es
agua, porque cada vez que los árboles transpiran para poder hacer fotosíntesis, la vegetación en general, elimina agua, transpira, y eso hace que el clima se modifique. Eso es tan importante que, sin ir más lejos, esta zona del planeta se conoce como el motor de los climas. Es la primera celda de Hadley cuando uno estudia climatología, que es un modelo muy simple que de alguna manera explica por qué se generan los climas y cómo se generan los climas. Y eso también es oxígeno. Eso también es alimento, es belleza. Son muchas cosas de las cuales nosotros vivimos. Y lo interesante, importante, y la razón de esto, de esta charla y de este proyecto, es que nosotros manejamos el 40% de esa productividad primaria neta para la agricultura. El 40%, eso significa que las decisiones que nosotros tomemos respecto a la agricultura, por ejemplo, tienen una repercusión gigantesca en lo que va a ocurrir en el planeta. Estamos hablando de oxígeno, gases invernaderos, belleza estética, alimentación y hábitat para muchísimas especies. Los ecosistemas naturales nos proveen bienes y servicios de los cuales nuestro bienestar depende, ¿cierto? Pensamos inmediatamente, por ejemplo, en el alimento. Pero, por ejemplo, la polinización es un servicio ecosistémico, porque así le llamamos, o beneficios que la tierra entrega al ser humano. La polinización es súper importante. 3/4 de los alimentos que nosotros consumimos necesitan que haya una especie que polinice para poder generar ese alimento, ¿ya? Y la polinización no solo la hace la apis melífera. La polinización es generada por montones de otras especies, incluso a los y las que les guste el tequila o el mezcal. Por ejemplo, el agave es polinizado absolutamente por murciélagos, ¿ya? Hay muchas especies que participan en la polinización. Producción de agua. Aquí en Santiago ustedes toman agua de glaciares. Eso lo hizo la naturaleza, no lo hizo Aguas Andinas. En Valdivia yo tomo agua de una quebrada, la quebrada de Yancahue, y lo hizo la naturaleza, no lo hizo Aguas Décimas. No sé por qué tienen el mismo nombre. Y otra cosa súper importante que tiene que ver con el patrimonio cultural. Las civilizaciones y la parte espiritual y religiosa de las civilizaciones, siempre estos lugares fueron lugares donde había mucha biodiversidad, como el ejemplo que vemos acá. Por lo tanto, cuando hablamos de servicio ecosistémico, también estamos hablando de lo que tiene que ver con la cultura, el patrimonio cultural, el patrimonio, la identidad. ¿Cómo perpetuar entonces? Si yo lo estoy diciendo y ustedes me creen que es muy importante mantener lo que acabamos de ver, ¿cómo lo perpetuamos? Si es que necesitamos desarrollarnos, ¿cierto? Necesitamos crecer como humanidad, se nos viene la crisis alimentaria y una serie de cosas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Una opción es pensar en la conservación biológica, ¿cierto? Aquí tenemos a alguien que trabaja en conservación en este escenario. Perdón, en este escenario también en el público. La clásica conservación. Uno se imagina inmediatamente la tortuga, específica esta, no sé cuál es la especie, en peligro de extinción y tenemos que salvarla. Por lo tanto, hay que dejar de hacer algo para poder salvarla. Y por otro lado, cuando empezamos en alimentación, aquí tenemos estos campos gigantescos de soya. Entonces, cuando nos hablan de conservación y de producción, lo que nos imaginamos o nos hicieron imaginar y aprender es que esta es la situación. Y estas dos cosas que yo les estoy mostrando acá son incompatibles desde cualquier punto de vista, las imágenes que yo les estoy mostrando, ¿sí? Pero esto es lo que le llamamos el mundo de las no soluciones, porque es mucho más fácil decir, no se puede. No se puede hacer producción y conservación al mismo tiempo, así que separemos las cosas, por allá se hace conservación, acá producción, y en el fondo hay una serie de discusiones de cómo tendríamos que hacer el desarrollo, ¿sí? Pero ese es el camino fácil. Lo que nosotros proponemos es que hay que hacer conservación en paisajes multifuncionales, en donde nosotros vivimos. No nos podemos conformar con hacer conservación solamente en las áreas protegidas. Y aquí tenemos varios ejemplos, en las ciudades, en campos agrícolas, sí, también en sistemas acuícolas. Y lo que yo les voy a mostrar hoy día va a ser principalmente en las viñas. ¿Por qué es tan importante pensar hacer conservación fuera de las áreas protegidas? Principalmente porque no hay suficiente lugar para poder conservar todas las especies del planeta. Los modelos indican que es imposible porque no tenemos suficiente espacio hoy en día para poder conservar a esas especies y que esas poblaciones sean viables. Porque el 80% de la biodiversidad está fuera de las áreas protegidas, y eso no solo en Chile, en general, a nivel global.
Y obviamente porque los lugares de mayor valor ecológico muchas veces son los que nosotros habitamos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos especies, igual que las otras especies. Solo que nosotros, en el fondo, tenemos aparentemente un derecho sobre estas otras y vivimos en los mismos lugares fantásticos que las otras. Nosotros, yo y mi equipo, investigamos entonces cómo podemos entender la capacidad de los sistemas ecológicos para proveer servicios ecosistémicos, estos beneficios de que yo les hablaba, polinización, producción de agua, etcétera, al sector vitivinícola, considerando la vulnerabilidad frente a los actuales escenarios de cambio climático e impacto antrópico. Entonces, ¿qué significa? La pregunta principal del proyecto, del programa que les voy a contar hoy día, es ¿qué es lo que tenemos que hace que tengamos servicios ecosistémicos? ¿Cómo la industria vitivinícola se beneficia de estos? ¿Y cómo nos beneficiamos nosotros por tomar vino? Y todo esto en un contexto de cambio global, en el fondo teniendo en cuenta que esto es dinámico, porque tenemos cambio climático y porque la modificación de la superficie terrestre sigue cambiando. Entonces olvidémonos de esta ciencia de la fotoestática, esto es dinámico y en movimiento. Y de esa pregunta científica, un día nació un programa de conservación que se llama poco románticamente Vino, Cambio Climático y Biodiversidad. Y eso habla de la olga científica, que solamente se le ocurren nombres para escribir en un paper y no para hacer un programa de conservación que tenga un lindo nombre y atractivo. Pero ese pajarito que está ahí, ¿hay alguien que lo conoce? Chucao. Perfecto, es primo hermano del chucao. Esta es la turca, es la que tenemos acá en la zona central. ¿Ya? ¿Por qué el vino y por qué el Mediterráneo? Tiene que ver con ese pajarito, la turca. Resulta que el vino nace en esos 5 lugares en el mundo. Miren qué antiguo es el origen del vino en Chile. Y esos 5 lugares del planeta son los ecosistemas mediterráneos, es decir, donde hay clima mediterráneo. El mapa que yo les muestro acá es la clasificación de conservación que se llama hotspots de biodiversidad o puntos calientes de biodiversidad en el mundo. Y son 35. Y resulta que de los 35, 5 son los ecosistemas mediterráneos, y de los 35 lugares de prioridad mundial para la conservación, Chile es uno de esos, prácticamente todo Chile, ¿ya? Es decir, la zona centro-sur de Chile. Un lugar gigantesco. Somos uno de los 35 lugares del planeta que tiene prioridad para la conservación. ¿Por qué? Porque hay una alta diversidad, tenemos una alta tasa de endemismo, que eso significa que hay especies aquí que no están en ningún otro lugar del planeta, y además tienen una alta amenaza. ¿Por qué Chile es tan interesante desde el punto de vista biogeográfico y decir desde el punto de vista de las especies? Porque Chile es una isla biogeográfica. Si se fijan, estamos completamente aislados, igual que una isla. Está la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama acá, y el océano Pacífico. No solo el océano Pacífico, sino que además la corriente de Humboldt, que es heladísima, ¿cierto? Entonces estamos muy aislados y eso hace que funcionemos como una isla. Y eso hace que tengamos especies que son únicas. Estas son las especies endémicas. Para que se hagan una idea, y tenemos por ejemplo el ejemplo del boldo, es un árbol que solamente crece en Chile y en la zona central de Chile. El 50% de las plantas vasculares, son las plantas que conocemos que excluyen a los musgos y las hepáticas en general, el 50% son endémicas de Chile. O sea, cuando nosotros perdamos esas especies, se pierden. Bueno, a menos que lleguen los holandeses, se las lleven como las astromelias, ¿sí? Pero no son iguales. Entonces, les quiero contar que la conservación en el Mediterráneo es deficitaria. Si miramos este gráfico, podemos ver estas barras lo que muestran es la superficie de áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, si es parque, reserva, etc. ¿Ya? Y de norte a sur, esos son los números de la región. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Nada, o casi nada. Entonces, en esta región que es tan importante que les estaba mostrando, que es un hotspot de biodiversidad a nivel mundial, menos del 1% de esa región tiene algún pedacito de terreno dentro del sistema de las áreas protegidas. Y además vive el 70% de la población urbana de Chile y además se desarrolla la actividad silvagropecuaria.
Entonces, ¿se acuerdan en la lámina que les mostré de las no soluciones? O sea, si vemos esto, podríamos estar pensando en la tortuga por un lado y el campo de soya por el otro. O podríamos estar pensando Santiago y, no sé, la reserva del río Clarillo. Son cosas que uno dice, no, no son compatibles. Pero sí lo son. Porque si uno incluye a otros agentes, tomadores de decisión, que no son los típicos que estamos mirando, por ejemplo, la agricultura o la viticultura en este caso en particular, uno entiende que son agentes de cambio, ¿cierto? Y negativos podríamos decirlo porque los viñedos crecen obviamente dentro o sobre terrenos que podrían ser terrenos importantes para la biodiversidad. Son agentes de amenaza, podríamos decir. Se fijan aquí este mapa, lo que nos muestra son en color morado, donde se desarrolla la industria vitivinícola, que coincide justamente con el espacio que tenemos aquí porque no hay áreas protegidas, que están en verde. Pero entonces también son actores estratégicos. Y eso tiene que ver con ese cambio de mirada y ese cambio de paradigma. Dejemos de alegar de que en el fondo la industria forestal es terrible, que la minería es terrible, porque todos usamos esos productos. Entonces aquí lo que estamos tratando es entonces encontrar una oportunidad de colaboración con estos agentes. ¿Por qué miramos a la industria del vino? Porque vimos que había oportunidades, por ejemplo, que poseen remanentes de bosque y matorral esclerófilo. ¿Alcanzan a ver la foto de acá abajo? Estas no son excepciones. Las viñas en Chile son muy lindas. Y otros sistemas vitícolas, viticultores y enólogos de otros países reconocen esta belleza. Sin embargo, todavía seguimos mirando esas fotos así como del monocultivo, así, Chile, país productor de vino, 1000 hectáreas de parra, que esos podrían ser en cualquier lado, en Napa Valley o en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, las viñas poseen dentro de sus tierras que no han desarrollado y que en el fondo son biodiversidad. Les interesa también implementar prácticas medioambientalmente reconocidas porque exportan mucho. Es un producto carismático del ecosistema mediterráneo y también dependen de este concepto que se llama terroir o terruño, que básicamente hace alusión al lugar. Es decir, un vino con denominación de origen de Maipo es más caro y es mejor que un Cabernet Sauvignon producido en otro valle porque hay algo que lo hace especial ahí. Entonces, para poder colaborar con estas personas, con la industria vitivinícola, la idea principal fue cambiar su visión sobre lo que es el agroecosistema, pero no a través de lo clásico que es ir y decirle, oiga, usted no sabe nada, en realidad aquí tiene un montón de biodiversidad, así que déjese de producir viña. No, lo que hicimos fue partir conversando y generar la coproducción de preguntas de investigación científica que fuesen importantes para nosotros como científicas y también que fuesen importantes para ellos porque podía resolver eventualmente una pregunta. Y para eso yo tuve que buscar a harta gente. Y toda esa gente que está ahí, que les mostré al principio, tienen diferentes expertices y de diferentes lugares y trabajan a la pura buena onda, como dicen, conmigo. ¿Ya? ¿Cuál es esta visión tradicional de los ecosistemas? Cuando yo llegué la primera vez a las viñas, entonces nos enfrentamos a esto. Esto es la viña Arboleda, tiene un vino muy rico en el Valle de Aconcagua. Y entonces esta es la zona no productiva y el área productiva. O sea, hay solo dos cosas. De vuelta, como la tortuga y el campo soya. Pero la pregunta fue, ¿cómo hacemos que haya una visión integrada del ecosistema? Porque lo que yo veo, cuando veo esa misma foto y ese campo, yo les dije, pero bueno, no hay solo dos cosas. De hecho, igual yo no miré mucho la viña, reconozco. Dije, pero esto está lleno de servicios ecosistémicos. Este sistema acá es lo que les provee montones de cosas. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué me dicen que hay solamente dos cosas? Entonces tuvimos que hacer un largo camino para que llegáramos a una visión común. Lo primero fue, obvio, hagamos ciencia. Yo dije, seguro que yo hago ciencia, bueno, hago algo bueno, voy a escribir un paper, también se los voy a mostrar, y todo va a cambiar. Entonces, como buena ecóloga, partí trabajando con aves. Y nos gustan las aves porque son un buen indicador, están en la parte alta de la cadena trófica, son fáciles de poder distinguir, y empezamos a mirar si las aves estaban, qué especies y cuántas, dentro del viñedo, fuera del viñedo, y si estaban en estos que le llaman corredores biológicos, que son en el fondo toda esta vegetación que baja y se mete un poquitito en la viña, y que conecta. Y lo que nos dimos cuenta es que, en general, obviamente hay más aves que están en el bosque o en el matorral, que igual hay aves que les gusta y van a comer a la viña. Podrían ser aves, por ejemplo, que se estén comiendo algunos insectos y también unas uvas, hay que reconocerlo.
¿ya? Y que efectivamente los corredores biológicos sirven, ¿ya? Porque también encontramos ave ahí. Nos demoramos un montón en publicar esto y todo, y hicimos unos lindos informes para las viñas que participaron. Yo quedé muy contenta, ellos también, pero yo me pregunté después, ¿y cómo van a tomar decisiones con eso? O sea, ahí yo cumplí lo que yo pensaba que era súper importante, que era transmitir la ciencia que yo hago. Pero en realidad eso no sirve para tomar decisiones necesariamente. Por lo tanto, empezamos un camino largo en donde empezamos a hacer estas preguntas que les mencionaba, del co-desarrollo de preguntas, y establecimos prácticas de manejo que ellos pudiesen hacer en las viñas, pero que estuviesen basadas en evidencia científica. Y esa evidencia científica es generada en las viñas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacemos inventarios de biodiversidad para saber qué es lo que hay en la viña y en las áreas aledañas. Mapeamos y manejamos las especies exóticas invasoras, ya les voy a mostrar un poquito más sobre eso. Para eso entonces nos vamos juntando con más gente. Estamos introduciendo especies nativas en los corredores biológicos y entre medio de las viñas, ¿ya? También les voy a mostrar un ratito adelante eso. Y también generamos un programa de desarrollo y evaluación del programa de educación y transferencia, es decir, cómo lo estamos haciendo en transferir este conocimiento. Y todo eso lo metimos en un manual de buenas prácticas, que fue algo que ellos nos pidieron, ¿ya? Entonces hay un manual de buenas prácticas que son prácticas basadas en el tema de conservación. Y así se ve, más o menos. Y aquí hay varias de las prácticas que les decimos que hagan. Por ejemplo, dentro del viñedo necesitamos mejorar la conectividad. Necesitamos conectar ese cerro con el cerro de al frente, porque hay animales y otras especies, también plantas, que son dispersadas por otras especies y necesitan conectividad para moverse de un lado a otro, porque si no quedan aisladas y se extinguen localmente. Definir zonas de alto valor ecológico, por ejemplo, hay que proteger los cursos de agua, implementar estructuras para atraer enemigos naturales, por ejemplo, aves rapaces que se puedan comer, se puedan alimentar de conejos pequeños y de otros animales que están ahí y que también son una molestia para la viña, y para eso entonces instalamos perchas donde las aves rapaces puedan perchar en la viña, entre otras cosas. Lo interesante es que todo esto tiene un fundamento científico y además se transforma en práctica. Es decir, nosotros les explicamos y ellos hoy manejan por qué esas prácticas son importantes. En el tema de las especies exóticas invasoras, aprendimos muchísimo con el laboratorio de invasiones biológicas. Todas las especies que ustedes ven aquí son exóticas invasoras. Una cosa es tener una especie exótica, otra es que esa exótica además sea invasora porque no nos necesita y se propaga. Por ejemplo, el deal de oro que uno lo ve siempre en los caminos, alrededor de la línea del tren. Bueno, pues el deal de oro, por ejemplo, lo ocupaban como cobertura en trilera. O sea, echaban deal de oro aquí entre medio de las plantas, que es una muy buena práctica porque es bueno tener plantas entre medio de eso, pero con la especie equivocada. Y lo interesante es que trabajando con el laboratorio de invasiones biológicas también fuimos capaces nosotros de transmitir la información que ellos estaban generando. Y eso es el círculo virtuoso de la colaboración que desgraciadamente en el mundo científico no siempre existe. También hay prácticas fuera del viñedo, por ejemplo, definir y declarar cuáles son las zonas que vamos a conservar. Entonces, ok, acordamos cuáles son las que vamos a conservar, entonces no metamos ganado ahí adentro. Y aquí viene algo bien interesante, que es como la práctica dice, o lo que les enseñaron es que el ganado se come el pasto, por lo tanto, en el cerro, así que después no hay incendio. Pero hacen justamente lo contrario. Van al cerro, se comen los renovales de bosque y llevan pasto en sus pezuñas, llevan semillas. Entonces, esto fue bien interesante porque de alguna manera teníamos que luchar contra una práctica agrícola que es importada, porque eso sí tiene sentido para el hemisferio norte. Entonces aquí va otro mensaje, si nosotros no producimos nuestra propia ciencia, vamos a estar importando muchas veces ideas por décadas que son erradas. Entonces estábamos muy bien con los viticultores, ¿cierto? Que son los que trabajan y sudan la gota gorda para que esa uva llegue perfecta al momento de la cosecha y después el enólogo o la enóloga se gane un premio y nadie se acuerde de quién la cultivó. Y estábamos todos amiguis. Y de repente yo me di cuenta que nos faltaba involucrar a los enólogos, porque los enólogos son los que toman muchas más decisiones, están mucho más cerca de la jefatura. Y aquí tenemos dos ejemplos de pura gente buena onda en Viña Conosur y en Viñedo de Emiliana, haciendo vino, y entonces empezamos a hacer cosas bien interesantes. Empezamos a mirar el famoso terroir, porque uno puede leer cualquier cosa detrás de la botella, ¿cierto? Hay bastante creatividad. Entonces la pregunta era, ¿realmente el terroir existe?
Y hay unos papers que dicen que existe, ¿ah? Pero a mí me interesaba como buscar ese link del campo a la botella. Es decir, ok, tú si conservas ese bosque, no solo vas a tener agua y todas las otras cosas que les mostré, sino que además vas a conservar tu denominación de origen. ¿Ya? Entonces ahí está la definición de terroir. Básicamente está hablando de biodiversidad. Y esa es la definición oficial de la Organización Internacional del Vino y la Vid. Y entonces nos pusimos a mirar los microorganismos, esta biodiversidad escondida, ignorada y de la cual no tenemos idea. ¿Y por qué? Porque son súper importantes para la producción del vino. Así muy rápidamente, todos sabrán que en un momento lo que necesitamos es que las uvas se fermenten y eso produce alcohol. Y entonces ahí participan hongos, que son levaduras. Y después luego en los vinos tintos hay una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, y que es realizada por las bacterias lácticas. Y este gráfico, súper confuso, reconozco, muestra la evolución de diferentes grupos de hongos y levaduras en el proceso del vino hasta el día 20. Y lo que nos dice este gráfico es que en un principio, cuando la uva llega y empieza a fermentar, hay muchas especies de levaduras haciendo fermentación. Y esas son las levaduras que le dejan como una cosita diferente, porque luego siempre Saccharomyces, que es un género de levaduras muy exitoso en el planeta, le va muy bien viviendo en el alcohol, que no a cualquiera le va bien, ¿no? Entonces Saccharomyces domina y las otras especies desaparecen. Entonces, ¿cómo logramos? Porque esta es diversidad, pues no queremos hablar solo de Saccharomyces, porque si no, entonces no hagamos conservación, porque con una estamos bien. Entonces, empezamos a enganchar con el tema de la biodiversidad de microorganismos para hacer el vino. Y entonces salió un paper fantástico en una revista fantástica que hablaba del terroir microbiológico. O sea, hay otro grupo en Estados Unidos que está trabajando para definir básicamente los hongos, principalmente, que están en todo este microbioma que se llama alrededor de una parra. Lo interesante es que nos está mirando el bosque. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? La evaluación de la diversidad funcional, es decir, qué es y qué es lo que hace en las hojas y en el fruto y cómo varía con la presencia del bosque esclerófilo alrededor. Y estos son resultados súper recientes que hemos publicado este año. Ya sabemos que al menos el 80% de los hongos y las bacterias son comunes entre el viñedo y el bosque, ¿ya? No sabemos todavía quién viene o quién va, pero el punto es que ambos son reservorios de una alta diversidad de hongos y bacterias. Y dentro de los hongos, recordemos, están las levaduras que le podrían dar ese no sé qué al vino. Y este gráfico horrible, que es una figura fantástica porque muestra que en los hongos, no en las bacterias, en los hongos, a medida que yo me muevo de un viñedo a otro, y también dentro del mismo viñedo tengo una distancia entre cuarteles, entre plots así de viña, a medida que aumenta la distancia, aumenta la diferencia entre las comunidades de hongos. Es decir, si los viñedos están lejos, tienen comunidades, la conformación de la comunidad de hongos es muy diferente. Entonces eso nos muestra que en realidad el terroir debe de existir, porque en el fondo no tengo lo mismo en todos lados. Y eso es lo interesante de este paper. Y aquí hay otro mensaje importante. Cuando hablamos de homogenización biótica, es decir, cuando pensamos que en todas las ciudades hay palomas, hay ratas, hay perros y nosotros, y en el fondo vamos perdiendo la diversidad en el planeta, aquí es bien importante porque evitar la homogenización biótica, es decir, que perdamos muchas especies y siempre tengamos las mismas en el mismo lugar, acá no es solo un problema de los ecólogos o las conservacionistas, también es un problema, por ejemplo, para hacer vino. Cada paper que nosotros publicamos es un informe antes, y mucho antes de que sea un paper, porque ustedes sabrán que nos demoramos mucho en poder producir un paper, que es prácticamente lo único que nos miden hoy en día. Y eso ha generado que podamos tener una relación muy cercana desde el punto de vista de la interacción sobre los resultados y en la investigación que hacemos. Entonces, hoy en día, con los resultados que tenemos, agregamos otros servicios ecosistémicos a esta lista. Y de alguna manera estamos enganchando diciendo, oye, mira, este bosque también te da, por ejemplo, tipicidad en tu vino y es un servicio ecosistémico cultural porque tiene que ver con la identidad.
todo es bello y kawaii. Mi hija dice kawaii y supe que era algo así como tierno. No sé cómo en qué idioma. Y como el unicornio es como la que la lleva, ¿sí? Todo es bello. Pero en la historia que yo les estoy contando. Pero volvamos a la realidad y a la actualidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos cortan el presupuesto? A un proyecto de 15 años, renovado cada 5, que todo el mundo aplaude, pero en realidad el presupuesto se acabó. ¿Sí? Ahí viene la pregunta clave. Si a nosotros se nos acaba el presupuesto, ¿cómo van a seguir trabajando las viñas? Bueno, pues nosotros nos preocupamos de eso desde el principio y siempre hicimos transferencia, sabiendo que un día se iba a acabar el presupuesto. No se acabó todavía. Entonces, tenemos un programa de transferencia donde invertimos la mitad del presupuesto. O sea, hacemos genómica y también hacemos esto, ¿ya? Y hay una inversión importante en esto, porque creemos que el empoderamiento del conocimiento va a hacer que ellos tomen buenas decisiones porque van a cuidar y van a valorar su entorno. Y les llevamos ciencia a las viñas, entonces hacemos talleres en las viñas. Aquí estamos midiendo, por ejemplo, el grado de compactación del suelo. Y aquí es bien importante, porque si se fijan, estamos usando piedras y clavos. No es que llegamos con un microscopio y la primera vez que van a tocar el microscopio y una cosa así maravillosa, no. Eso es el compactómetro, creo que le pusimos algo así, ¿ya? Pero para eso, luego de eso, les explicamos cuáles son las consecuencias de la compactación del suelo. Y esto es una práctica. Entonces, aquí el approach es el siguiente, no llegamos a decirle qué es lo que tienen que hacer. Les mostramos el fundamento científico del por qué hay que hacer eso. Aquí estamos midiendo cobertura terrestre. Nosotros siempre, o sea, cobertura de vegetación, siempre usamos cuadrantes, que no son muy elegantes, son de PVC. Pero aquí estamos usando platos de cartón, ¿ya? Y aquí podemos entonces medir cuánto cobertura, 3/4, 2/3, etc. Este es un ejercicio que se llama puntos de vista. Entonces cada uno tiene que explicar cómo ve el paisaje, si es un águila, si es un zorro, si es una chinita. Ahora, lo primero que ocurre es que el jefe elige el águila. La secre, en general mujeres, elige la chinita. ¿Ya? Y hay alguien entre medio, el zorro. Entonces también desde el punto de vista aquí del colega que va a hablar más tarde, podrían haber cosas interesantes mirar aquí en estos patrones. Pero ¿por qué hacemos este ejercicio? Es porque si ellos deciden hacer un corredor biológico, ¿sí? Invertir en poner plantas para que la conectividad aumente de un lugar a otro, tienen que saber para quién están haciendo el corredor biológico. Porque si yo hago un corredor biológico en una viña, o sea, por supuesto que no va a servir para un cóndor, porque necesitamos algo a escala de paisaje, porque el ámbito de hogar de un cóndor es muy grande. ¿Y qué es importante en esto? Que ese fundamento científico hace que ellos tomen una buena decisión y que en el fondo esa decisión tenga un valor después, ¿cierto? Porque en el fondo va a tener un efecto. No que digan, yo hice un corredor biológico, no me sirvió para nada, así que esta cuestión es pura mula. ¿Ya? Eso es ejercicio. Luego después nos juntamos y empezamos a decir, bueno, ¿en qué parte de la viña tú harías esto? Hemos hecho estos ejercicios varias veces. Una de las cosas que hemos notado es que cuando uno dice, ¿qué prácticas tú pondrías en la viña? Imaginándote que tienes todos los recursos del mundo, todo el expertise del mundo, y cuando le decimos al otro grupo, y tú tienes que decir qué prácticas harías en la viña, y tienes lo que tú sabes que tienes, los resultados son tremendamente parecidos. ¿Te pareciera ser? Que siempre nos quedamos como medios que no nos atrevemos mucho, ¿ya? Pensamos entonces que lo logramos, porque ya tenemos este engagement, ¿cierto?, con la gente. No estábamos seguros, así que no miren tanta letra que hay acá. Lo que hicimos fue hacer una evaluación de si es que acaso nuestra estrategia tenía un efecto o no en la toma de decisiones de los viticultores. Y esto, aunque parece muy obvio, en general no se hace. Muchas veces no evaluamos los resultados de los proyectos en el largo plazo. Y esta es la evaluación de un proyecto de 10 años que ahora también pudimos publicar. Y lo interesante es que aquí esto es teoría de las ciencias sociales. Esto es la aplicación organizacional de la teoría del comportamiento planeado, que básicamente lo que hace es mirar las actitudes, la influencia social, es decir, qué presión tengo yo para hacer algo, y el control percibido, cuál es mi capacidad de poder hacer algo, y ahí están todas las prácticas que les enseñamos. Lo que demostró la investigación, que fue una investigación de una tesis doctoral de la Marcela Márquez siendo su doctorado en Estados Unidos, muestra que efectivamente las viñas que trabajan con nosotros adoptan más prácticas que las viñas que están en el grupo control, que son viñas que no trabajan con nosotros. ¿Ya? Y significativamente más prácticas.
Sabemos cuáles son más, menos, pero no les voy a contar los detalles aquí. Y también sabemos que cuando hacemos estos talleres, que es una intervención, hemos logrado aumentar el conocimiento de las personas que toman ese taller. Entonces hay un conocimiento X en un principio, luego el conocimiento aumenta cuando hacemos estas actividades y luego persiste en el tiempo después de 6 meses. Sabemos que no es suficiente porque hemos detectado varios eventuales problemas, ¿cierto? Preocupaciones, por ejemplo, ellos ven como presiones negativas que por ejemplo, participar o no en el proyecto siempre va a depender de las decisiones financieras que se tomen día a día. Eso igual que muchas otras cosas, sin ir más lejos, el presupuesto ciencia. ¿Sí? Entonces necesito más dinero aquí, entonces muevo los recursos y quito recursos a lo que está tan bien. Y esto también es parte de un paper, entonces esto tenemos más o menos claras las actitudes, la influencia social y el control percibido. Y fíjense lo que dice acá. Dice, uno de los problemas que ellos detectan es la falta de soporte técnico. ¿Y acaso tenemos técnicos en ciencia que transfieran y que vayan a los lugares y en el fondo estén entregando extensionistas, ¿cierto? Ciencia para la toma de decisiones? La verdad es que no lo tenemos desarrollado acá. Hoy en día hemos capacitado más o menos a 1.700 personas. Eso es importante porque lo que nos interesa es que quede este capital avanzado, como nos dicen a veces, dentro de la viña, para un manejo sustentable de verdad, que incluye la conservación de la biodiversidad, no solo que mira los RIL, el reciclaje y la huella de carbono. Las viñas que trabajan con nosotros, que son alrededor de 24, hoy en día aportan 25.000 hectáreas a la conservación del bosque matorral esclerófilo chileno y no reciben nada a cambio. Los servicios ecosistémicos sí, ¿ya? Pero esto es súper importante porque esto muestra que aquí hay un retorno de valor público, porque este proyecto lo financia CONICIT a través de los fondos basales y también lo financió durante un tiempo la Iniciativa Científica Milenio. Pero cuando estas viñas, entonces eso se fue, digamos, a la industria, ¿cierto? Pero esto que conservan las viñas trae beneficios a todos nosotros. Entonces es un retorno de valor público. Replicabilidad y escalamiento. Las viñas que trabajaban con nosotros en un principio, cuando no eran tantas, eran parte de Vinos de Chile, que es la asociación gremial más grande de Chile y que reúne a como más o menos 90 y tantas, 100 algo viñas. Vinos de Chile no estuvo interesado en trabajar con nosotros en un principio, a pesar de que yo llegué con un presupuesto bastante contundente, pero parece que no nos entendimos. Puede ser que sea porque no existe la comunicación entre los científicos, la científica y la industria. Pero las viñas que trabajaban con nosotros de manera particular, por ejemplo, Cono Sur, Viñedos Emiliana, San Pedro Tarapacá, Viña García Silva, por ejemplo, fueron a Vinos de Chile y le dijeron, ok, vamos a hacer un Código Nacional de Sustentabilidad que tú me vas a dar instrucciones sobre cómo ser sustentable. Ok, entonces queremos un capítulo de conservación de la biodiversidad porque nosotros hemos trabajado con este grupo y sabemos que es importante y no se puede ser sustentable si es que no miramos la biodiversidad de manera específica. Por lo tanto, hoy en día, en el Código Nacional de Sustentabilidad, hay un capítulo de biodiversidad que hicimos nosotros. También han ocurrido cosas interesantes como, por ejemplo, la apropiación y difusión del conocimiento. Ahora son ellos, ahí está Noelia, por ejemplo, de Viñedos Emiliana, con 5 viñas más representando a Chile en el seminario de Cabernet Sauvignon en Napa Valley, hablando de biodiversidad. Y aquí está Ignacio Casali, de Viña Garcés Silva, con ese vino rico que se llama Maina, y otros más, hablándole al Ministerio de Agricultura de que tener prácticas para la conservación de la biodiversidad es esencial para la agricultura sustentable. Y hoy en día tenemos un convenio con ODEPA para poder trabajar en eso. ¿Cuáles son las mayores lecciones de 10 años de este proyecto que se ve que nos ha ido relativamente bien? Primero, la importancia de la coproducción de preguntas científicas y el enfoque interdisciplinario. Sí, el enfoque interdisciplinario todos lo sabemos, sí, como que lo escuchamos. No, aquí las preguntas, sobre todo en conservación, no se pueden contestar si miramos solamente la biología o la ecología de las cosas. ¿Ya? La coproducción de la ciencia y de preguntas científicas es súper importante y eso habla de la transdisciplina, porque nosotros no podemos asumir que quien nos escucha no sabe ni entiende nada. Por lo tanto, haber trabajado en este caso con la viticultura nos permitió entender procesos que ellos entienden mucho mejor que nosotros y ellos aprender de nosotros. Esta visión integradora que tuvimos permite innovar poniendo en valor nuestro capital natural e identidad, algo que
en un principio pensábamos como en conservación nomás, pero lo que hicimos nosotros acá fue solucionar problemas usando nuestro capital natural y cuidándolo, no destruyéndolo o importando todo el tiempo conocimiento e insumos de otros lados. Y la incorporación de actores antes no considerados fue otra de las mayores lecciones, que es un poco lo que yo les decía, es decir, yo soy dueña de la verdad, realmente, y por lo tanto yo puedo solucionar estos problemas. En la conservación, los privados son siempre malos y el Estado es bueno, o ninguno de los dos es bueno. Básicamente lo que pasó acá fue haber invitado a alguien que era impensable invitar para trabajar. Y atreverse a ir contra la corriente, porque por supuesto que al principio no recibí buenos comentarios ni estímulos positivos cuando propuse el proyecto y en el fondo no fue bien. Y esta foto y este concepto que a mí me gusta mucho tiene que ver con que así como estamos viviendo esta revolución, y partimos hablando de la Revolución Francesa, los cambios sociales están rompiendo estos paradigmas y estos paradigmas también tienen que ver con la conservación biológica, que es tan necesaria porque si no nos vamos a quedar sin nada. Entonces aquí pueden ver gran parte de representantes de todas las viñas y en el fondo estos cambios son los que necesitamos en esta disciplina en particular y en otras más. Atreverse a invitar a otros, innovar con otras interdisciplinas y así entonces pueden luchar contra esa no solución de que no se puede hacer conservación y producción al mismo tiempo. Eso es lo que quería mostrar hoy día. Muchas gracias.